Muy buenas los amigos de Radio Reloj en las redes sociales. Soy Raúl Menchaca, periodista de esta emisora, y hoy vengo con el ministro de Justicia, Oscar Silveira, para comentar algunos aspectos de la realidad judicial del país. Sobre todo, en particular, del Código de la Familia que está en proceso de preparación. Ministro, ¿cómo la ciencia jurídica logra colocar dentro de un texto una sociedad tan diversa como la cubana? Raúl, primero agradecerte la oportunidad, un saludo a ti, a todo el equipo de trabajo, a toda la emisora Radio Reloj y a todos nuestros oyentes, a todo nuestro pueblo. A ver, es un ejercicio complejo, pero es una necesidad y un deber que tenemos, ¿no? En la medida que somos responsables de preparar textos legales inclusivos, actualizados. Siempre decimos moderno, pero yo siempre también hago la observación que es moderno, pero muy cubano, muy criollo. Y se logra buscando fórmulas desde el punto de vista de la técnica legislativa, en la manera de regular instituciones sin carácter cerrado, sin carácter excluyente. Más bien, siempre decimos que en el caso del Código de la Familia, que tiene mucho de ciencia, mucho de innovación, porque incorpora el anteproyecto muchas de las soluciones que por años han sido objeto de estudios de tesis doctorales, de maestría, de tesis de grado, de especialidad, de estudios sistemáticos del derecho, de la ciencia del derecho de familia, de la ciencia del derecho en general. Entonces se incorporan muchas variantes buscando ese principio de pluralidad, que no solamente, es bueno, te reitero la pregunta, que no solamente está en el título, el Código de la Familia, sino que hay un tratamiento en diversidad de instituciones para regular todas las variantes que se dan en los marcos, los entornos familiares de nuestro país. Por eso siempre decimos, un código de múltiples puertas, es decir, que abre opciones de protección jurídica, familiar, a las diversas situaciones que hoy acontecen en los espacios familiares. Es un código humanista y martiano. Humanista, martiano, ¿por qué? Revolucionario. ¿Por qué? Porque tiene en sí mismo, acoge principios y valores que son consustanciales aún del pensamiento, de lo más avanzado del pensamiento cubano, desde Martí, cuando nos habló de la dignidad plena del hombre, el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre como ley primera, luego tenemos la Constitución de la República, la igualdad de todos y para el bien de todos, a la igualdad que nos llevó nuestro comandante en jefe en el concepto de revolución cuando habló otra vez de libertad y dignidad plena, que son principios y valores que están recogidos en la Constitución. Y por tanto el Código lo que hace es acoger esos principios, reitero, de dignidad, de igualdad, de no discriminación, de no exclusión de nadie, y por tanto le da una cobertura, un tratamiento transversal a todas las instituciones del derecho a la familia. Ministro, justamente usted hace un momento utilizó la palabra moderno, el concepto moderno. ¿Cuán moderno es nuestro código? ¿Va a ser nuestro código? Sí, es moderno porque acoge instituciones que son el resultado no solamente de la ciencia del derecho, sino de otros saberes. Aquí es un código de mucha multidisciplina. Se dice por algunos juristas, por mucho, yo creo que hay consenso en eso, que el Código de la Familia es el menos jurídico de los códigos, porque tiene mucho que beber de la psicología, de la sociología, de la demografía, de los avances, por ejemplo, de la ciencia médica, cuando hablamos de técnicas de reproducción humana asistida. Es decir, esos conceptos se acogen en el código, que son resultados de la ciencia de los últimos años, y le da ese concepto de modernidad. También porque recoge ya instituciones del derecho de familia que están contextualizadas, que han evolucionado en el derecho comparado y en el estado de la ciencia, y el anteproyecto los recoge tal cual hoy los refleja ese avance de la ciencia. Y por último, ¿en qué punto está el proceso de elaboración del código? ¿Cómo va eso? Sí, te agradezco la pregunta. A ver, habíamos estado informando a nuestro pueblo. Se hizo una versión 22 aprobada por la comisión que aprobó el Consejo de Estado el 22 de marzo del 2021. Sí, se han hecho 22 códigos, se ha 22 versiones, se ha arreglado, digamos, de una manera el código 22 versiones. Cosas que se apartan, cosas que se ponen. Y esa versión se llevó a un proceso de consulta especializada. Ese proceso de consulta especializada, Raúl, ya terminó. Directamente por la comisión se tuvo intercambio con 47 organismos, instituciones, representantes de la sociedad civil diversa, asociaciones de personas,
asociaciones de saberes especializados, la Sociedad Científica de la Unión de Juristas, pero también a la par hemos recibido opiniones de grupos de juristas que hicieron jornadas, que hicieron encuentros en las provincias. Llamo la atención y siempre resalto, por ejemplo, la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente, que hizo una jornada académica que nos ha aportado un insuperable documento muy profundo, muy oportuno. Y con eso estamos preparando ya la versión 23, que debemos llevar nuevamente a la comisión, lo que apruebe la comisión, entonces estaremos ya en condiciones los primeros días de noviembre de presentarse a la Asamblea Nacional del Poder. Es decir, antes de fin de año está la versión final, digamos, En esta fase en el Parlamento. proyecto. El Parlamento debe aprobar una versión la que determine soberanamente los diputados y diputadas, y esa versión que apruebe ya como proyecto, ya no como anteproyecto, sino como proyecto, es la que se llevará al proceso de consulta De popular. plebiscito. Sí. No, y posteriormente a referéndum. A referéndum. Ahora consulta popular, después referéndum. Ministro, le agradecemos mucho su tiempo, su presencia gentil siempre aquí junto a Radio Reloj. Es un deber, Gracias. Raúl, a ustedes, y siempre la gratitud de nosotros de darnos la oportunidad de trasladar esta información. Y a los seguidores de Radio Reloj, como siempre les digo, volveremos a tocar un tema con las manos de la realidad cubana, aquí donde está Radio Reloj.